Bienvenidos a este video, mi nombre es Alejandro Álvarez y hoy hablaremos sobre los atributos de la Iglesia. Para esto comenzaremos con una definición de la Iglesia, avanzaremos a aspectos introductorios sobre el tema, después trataremos una definición de cada uno de los atributos de la Iglesia, para pasar a una aplicación práctica de cada uno de ellos, y por último, una conclusión sobre este asunto. Cuando se habla sobre los atributos de la Iglesia, necesariamente debemos partir de la definición de lo que es Iglesia. Luis Berkhoff dice lo siguiente: el concepto reformado es que Cristo, mediante la operación del Espíritu Santo, une a los hombres con Él, los capacita con la fe verdadera y constituye de esta manera a la Iglesia como su cuerpo. Es decir, la Iglesia no es una invención humana, sino que surge desde la iniciativa divina. Lamentablemente, esto no se vio reflejado de manera inmediata en el desarrollo de la historia del dogma. Aunque la Iglesia confesó el credo niceno en el siglo IV, en donde decían lo siguiente: creemos en una sola Iglesia santa, católica y apostólica. La teología católico-romana alteró esa percepción. Y como dice Berkhoff, comenzó a pensar que no es Cristo el que nos conduce a la Iglesia, sino la Iglesia que nos conduce a Cristo. Con esta alteración, los católicos romanos colocaron en orden de precedencia a la Iglesia, cuando en realidad es Cristo la persona que otorga estas realidades o atributos a la iglesia. Es decir, de Cristo dependen la unidad, la santidad y la catolicidad de la iglesia. Como aclaración inicial, para efectos de este video, se utilizará la clasificación de tres atributos de Louis Berkhoff y de Hermann Bavinck, referente a la unidad, santidad y catolicidad. Ellos no tratan el atributo de la apostolicidad directamente en sus apartados de teología sistemática, porque ellos consideran que dicho atributo ha sido tergiversado por los católicos romanos, atribuyéndole a su organización jerárquica. Independientemente de aquello, tanto Berkhoff como Bavinck enfatizan las escrituras como la palabra de Dios, que norma la vida de la iglesia. Por lo tanto, se basan en la enseñanza apostólica. Ahora, teólogos sistemáticos más contemporáneos, como lo es Robert Letham, John Frame, R.C. Sproul, tratan los cuatro atributos, aclarando que no adhieren al concepto de sucesión apostólica como los católicos romanos, ni a la organización jerárquica también de los católicos romanos, sino como dice, ellos creen en lo que menciona Hechos 2:42, la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Ahora, dejando esa diferenciación de lado, nos procederemos a centralizar en estos tres conceptos que son la unidad, la catolicidad y la santidad de la Iglesia. Ahora, Luis Berkhoff define la unidad como un carácter interno y espiritual. Es la unidad del cuerpo místico de Jesucristo, del cual todos los creyentes son miembros. Y este concepto indica o señala a Efesios 4:4, en donde en su primera parte dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Por lo tanto, es una unidad espiritual. La metáfora del cuerpo refleja que está unido a su cabeza, que es Cristo. Pero no es simplemente invisible. Babin dice que se expresa en aquello que todos los cristianos tienen en común a pesar de sus divisiones, es decir, a esta confesión común de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, como dice John Frame, es tanto un hecho como una norma. Dios creó a la iglesia como una, pero nos ordena buscar la unidad, como dice Efesios 4:2, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, al reconocer que es una dádiva esta unión, la reconocemos como una tarea por la cual trabajamos. Y debemos concluir de esto que la unidad no se fundamenta ni en la moralidad o en las acciones de la iglesia, sino que se fundamenta en la unidad de la Trinidad, como lo señala también la oración de Jesús en Juan 17, en la intercesión del Hijo, que genera esta unidad espiritual también sostenida en el tiempo. Ahora, pasando a la santidad de la iglesia. Esto se refiere a que Cristo llama a la iglesia como santos. Y esto lo vemos en 1 Corintios 1:2, cuando dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, en primer lugar, es una realidad absoluta y objetiva en Cristo.
Pero al ser un don divino, no deja de implicar la participación activa de los creyentes en el proceso de santificación. Por lo tanto, es tanto una dádiva como una tarea. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento se llamó al pueblo de Dios en Éxodo 19:6, ustedes son para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Se refiere a ser separado para Dios. Y esto incluía necesariamente tanto ser fiel a Dios como ser de bendición a las demás naciones, porque pertenecía a la naturaleza de ser pueblo escogido por Dios, como lo señalaba la promesa en Abraham en Génesis 12. Ahora, pasamos a la catolicidad de la Iglesia, y esto, según Berkhoff, incluye a todos los creyentes sobre la tierra, y con esto se refiere a que la Iglesia no pertenece únicamente a una denominación, nación o raza, sino como dice Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, la Iglesia es universal. Cristo es la cabeza de la iglesia y ha alcanzado a personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Avanzando hacia los aspectos prácticos de esta doctrina, vemos que un aspecto práctico de la unidad de la iglesia es cuestionado en algunas ocasiones eh, por algunas personas que dicen que cómo puede haber unidad de la iglesia si existen tantas denominaciones y divisiones. En cierto punto son causadas por el pecado, pero también muchas de ellas son guiadas por la providencia divina para preservar su remanente fiel. Ahora, a pesar de los evidentes distanciamientos, debemos recordar que la unidad depende de Cristo. Y esto, como lo mencionábamos anteriormente en la oración en Juan 17:11, en la oración de Jesús, Él dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Debemos recordar que Cristo oró por la unidad, conociendo las carencias y la historia de su pueblo. Su oración, por lo tanto, es una garantía de la unidad de la Iglesia y afirma esta realidad pactual y escatológica de que Dios se reunirá con su único pueblo. Con esto en mente, debemos apreciar la multiformidad de las iglesias que confiesan una fe común en Cristo Jesús, aun cuando difieran confesionalmente en algunos puntos debido a sus diversas tradiciones. Y por lo tanto también es posible practicar la comunión entre los creyentes que confiesan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y pueden colaborar para la proclamación del Evangelio en sus diferentes contextos. Algunos aspectos prácticos de la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia debe ser vivida, como lo mencionábamos, en su fidelidad a Dios y su relación con el mundo de ser de bendición para ellas. Es decir, las iglesias locales son llamadas a vivir según la palabra de Dios. Por lo tanto, deben ser fieles a Dios sin caer en una idolatría cultural. Es decir, la iglesia no vive por los estándares de éxito ni de felicidad del mundo secularizado. Vive según la palabra de Dios y con ella bendice al mundo, dando testimonio fiel de Jesucristo a quien se encuentra unida. Los aspectos prácticos de la catolicidad de la Iglesia se manifiestan en esta misión global. Las congregaciones deben ser lugares donde personas de diferentes antecedentes, de diferentes razas, pueblos, naciones, puedan unirse en adoración y servicio a Dios. Además, las iglesias locales pueden contribuir con una responsabilidad de apoyar a misioneros y organizaciones que trabajen por llevar el Evangelio a los no alcanzados, incluso estas mismas iglesias locales poder motivarse para poder enviar también misioneros. Para concluir, los atributos de la Iglesia, tanto la unidad, la santidad como la catolicidad, son regalos divinos que definen la identidad y la misión de la Iglesia. Estos atributos son realidades que deben vivirse con fidelidad. En un mundo marcado por la división, la secularización y el relativismo, la Iglesia está unida a Cristo y por esto es llamada a ser un testimonio visible de la obra redentora de Dios. Y como el cuerpo de Cristo, la Iglesia debe manifestar su gratitud por estos atributos a la iglesia otorgados por Cristo. Debe siempre confiar en Él, ya que se asegura que estos atributos permanecerán y serán plenos en la reunión con Él en el día de Jesucristo. Al entender entonces la realidad de la dádiva, de los atributos de la iglesia
En Cristo, la iglesia es llamada a aspirar y también a cumplir con estos atributos en el poder del Espíritu Santo. No podemos con nuestras propias fuerzas, no podemos con nuestros méritos ni esfuerzos, sino que en el poder del Espíritu, sabiéndonos unidos a Cristo, podemos trabajar tanto la unidad, la catolicidad, como la santidad de la iglesia. Muchas gracias.